El multimillonario perdió todo, hasta que su empleada de limpieza le cambió la vida en segundos. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. Las paredes de cristal del edificio central de Mendes Global Systems vibraban cada vez que Alejandro Mendes golpeaba con el puño su escritorio de caoba. En las pantallas de su oficina aparecían alertas rojas, una tras otra, como heridas abiertas que no paraban de sangrar. Todos los sistemas de la empresa estaban siendo atacados. Archivos borrados, cuentas bloqueadas, cifras en cero. En cuestión de minutos, 15 años de trabajo se desmoronaban ante sus ojos. Su imperio tecnológico, el más grande de Alemania, se deshacía en tiempo real. No puede ser, murmuró, incrédulo, mientras observaba cómo los valores de sus acciones caían como piedras. El trato más importante de su vida debía firmarse al amanecer, una fusión de $12.000 millones que lo convertiría en una leyenda del mundo corporativo. Pero en lugar de eso, tendría que explicarles a sus inversionistas que habían sido víctimas de un ataque cibernético imposible de detener. Su respiración se volvió pesada. Había construido su compañía desde cero, dormido en oficinas, comido frente a monitores, sacrificado amistades y relaciones. Y todo estaba desapareciendo ante sus ojos. El reloj marcó las 11:30 de la noche cuando escuchó pasos en el pasillo. Había mandado a todos a casa, incapaz de soportar sus miradas de preocupación. Pensó que sería seguridad, pero el sonido era distinto, pasos suaves, lentos, acompañados por el rechinar de unas ruedas. Alzó la vista. A través de las paredes de cristal vio una figura moviéndose entre los cubículos. Era una mujer con uniforme azul, empujando un carrito de limpieza. Alejandro suspiró. Había olvidado que el turno nocturno de aseo entraba a esa hora. La mujer se detuvo frente a su oficina. Al verlo ahí, con el rostro cansado y la corbata floja, dudó unos segundos antes de continuar. Tenía el cabello castaño claro recogido en una coleta y unos ojos azules que brillaban bajo la tenue luz del pasillo. Por alguna razón, su presencia le resultó tranquilizadora. Ella trabajaba con calma, ajena al caos financiero que lo devoraba. Mientras el mundo de Alejandro se derrumbaba, esa mujer seguía limpiando escritorios como si nada. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se detuvo. Algo en la expresión del empresario la hizo acercarse un poco más y tocar suavemente el vidrio con los nudillos. Alejandro dudó, pero luego le hizo un gesto para que entrara. La mujer dejó el carrito fuera y pasó con cuidado. Disculpe, dijo con voz suave, un ligero acento español marcando sus palabras. No quiero molestar, pero, ¿está bien? Se le ve muy mal. Alejandro soltó una risa amarga. Depende de lo que signifique estar bien. Mi empresa acaba de ser destruida y nadie puede hacer nada. Ella lo observó unos segundos, luego miró las pantallas donde los errores seguían apareciendo sin control. ¿Un ataque cibernético?, preguntó. Sí. Los mejores ingenieros no pudieron detenerlo. Todo está perdido. La mujer se acercó con prudencia, sin mostrar miedo ni sorpresa. ¿Puedo ver? Ver. Repitió él, confundido. Sus pantallas. Tal vez pueda ayudar. Alejandro arqueó una ceja. ¿Una limpiadora hablando de redes informáticas? Por un momento pensó que estaba delirando, pero había algo en su tono que lo hizo dudar. No tiene sentido, dijo. Ni mis ingenieros pudieron hacerlo. A veces los que están dentro no ven las cosas con claridad, respondió ella, sin perder la calma. Déjeme intentarlo. No tiene nada que perder. Tenía razón. No había nada más que perder. Alejandro asintió lentamente y le permitió acercarse. Lucía se sentó frente al monitor principal. Sus dedos se movieron sobre el teclado con una soltura que lo dejó sin palabras. No titubeaba, no buscaba. Escribía líneas de comando con precisión, abriendo rutas ocultas y ejecutando programas que ni él sabía que existían en sus propios sistemas. Esto es más serio de lo que parece, murmuró ella, frunciendo el ceño. Pero hay un error en su estrategia de ataque.
Si sus copias de seguridad antiguas no estaban conectadas al sistema principal, podríamos recuperarlo todo. Alejandro parpadeó. ¿Cómo sabe todo eso? Ella no lo miró, siguió trabajando. Antes de esto, era ingeniera en Cortexa Solutions. 8 años en ciberseguridad. Tuve que dejarlo cuando mi madre enfermó. Este trabajo me permite cuidar de mis sobrinos y tener horarios flexibles. Él no supo qué decir. Lo siento, murmuró. Por lo de su madre. Murió hace 6 meses, respondió con serenidad. Pero me dejó algo importante, la costumbre de no rendirme cuando algo parece imposible. Lucía siguió escribiendo. El brillo de las pantallas reflejaba en su rostro una mezcla de concentración y determinación. Si tiene copias locales, puede intentar una restauración manual. Necesito acceso a su servidor principal y unas horas sin interrupciones. Alejandro la observó en silencio, impactado. Una mujer que limpiaba oficinas sabía más sobre sus sistemas que su propio equipo técnico. Finalmente, se levantó, tomó su tarjeta maestra y se la entregó. Tiene acceso total. Lo que necesite. Lucía lo miró sorprendida. ¿Confía en mí solo porque le hablé con seguridad? Confío porque es la primera persona que no me dice lo siento, respondió Alejandro. Y porque no tengo otra opción. Ella sonrió apenas. Entonces trabajemos. Pero le advierto algo, cuando esto funcione, no se olvide de quién lo ayudó. Alejandro la siguió hasta el ascensor. El carrito de limpieza quedó atrás, abandonado. Lucía caminaba con paso firme, ya no como una empleada invisible, sino como una profesional que sabía exactamente lo que hacía. Mientras bajaban al piso subterráneo donde estaba el servidor central, él comprendió que aquella noche no solo se trataba de salvar su empresa. Algo estaba cambiando en él, algo profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. El ascensor descendía lentamente hacia el nivel subterráneo. Alejandro observaba a Lucía de reojo, intrigado por esa calma que parecía inquebrantable. No tenía la postura nerviosa de alguien fuera de lugar, sino la seguridad de una persona que sabe exactamente lo que está haciendo. El silencio entre ambos se rompió cuando el ascensor se detuvo con un sonido seco. Frente a ellos se abría una enorme puerta de acero con lectores biométricos. Alejandro pasó su tarjeta y colocó su huella en el sensor. La puerta se abrió con un pitido grave, revelando el corazón de Mendes Global Systems. El lugar estaba iluminado por una tenue luz azulada. Filas y filas de servidores rugían con el zumbido constante de los ventiladores. El aire era frío y seco. Bienvenida al cerebro de mi empresa, dijo Alejandro con voz amarga. O lo que queda de él. Lucía dejó su bolso sobre una mesa y se colocó los guantes de trabajo. Vamos a devolverle la vida, respondió con tranquilidad. Pero necesito que nadie más entre aquí hasta que terminemos. Ni siquiera seguridad. Hecho. Alejandro marcó un número en su celular y dio una orden rápida. Lucía conectó su portátil a la consola principal. Su mirada se centró en las pantallas, donde aparecían miles de líneas de código corrupto. Usaron un ataque de propagación múltiple, dijo. Entraron por el sistema de correo, mapearon toda la red y luego liberaron un virus que reescribió los permisos de acceso. Es complejo, pero no imposible de revertir. ¿Y mis copias de seguridad? Ahí está lo interesante, murmuró ella. Los atacantes pensaron que todas sus copias estaban sincronizadas. Pero su empresa tiene unos servidores antiguos, instalados antes de la última actualización. Están desconectados de la red principal. Eso significa que la información puede seguir intacta. Alejandro se inclinó para mirar la pantalla. ¿Estás diciendo que podríamos recuperar todo? Sí, pero me tomará varias horas reconstruir las rutas. Y no garantizo que los hackers no intenten volver a entrar. Dime qué necesitas. Café, silencio y 6 horas sin interrupciones. Él sonrió por primera vez en toda la noche. He dirigido cientos de proyectos millonarios, pero creo que nunca había recibido un plan tan directo. Lucía levantó la vista un segundo y le devolvió la sonrisa.
La simplicidad suele funcionar mejor que los discursos, señor Méndez. El trabajo comenzó. Lucía se movía entre los servidores con la precisión de alguien que conocía cada parte del sistema. Alejandro, acostumbrado a liderar desde lejos, se encontró observándola con respeto. No solo era inteligente, era metódica, paciente y completamente ajena al miedo. A medida que pasaban las horas, el silencio del lugar se volvía hipnótico. Solo se oía el tecleo constante y el murmullo de las máquinas. Alejandro llevó café desde la pequeña cocina del piso y lo colocó a su lado. Gracias, dijo ella sin apartar la vista del monitor. Esto va a tardar, pero está funcionando. ¿Siempre fuiste tan persistente?, preguntó él, intentando distraerse del cansancio. Digamos que la vida me enseñó a no rendirme rápido, respondió ella, mientras ajustaba una línea de código. Cuando mi madre enfermó, pasé meses aprendiendo todo sobre su tratamiento, buscando soluciones que los médicos ya habían descartado. No la salvé, pero aprendí algo importante: los imposibles a veces solo son cosas que nadie se atreve a intentar de nuevo. Alejandro la escuchó en silencio. Su voz era tranquila, pero había una fuerza detrás de cada palabra. Yo olvidé eso hace mucho, confesó él. Me concentré tanto en ganar que perdí la costumbre de creer. Lucía giró ligeramente hacia él. A veces solo necesitas que alguien te recuerde por qué empezaste. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando algo cambió. Las pantallas comenzaron a mostrar rutas de acceso limpias, directorios restaurados, sistemas que se reconectaban uno por uno. Lo lograste, susurró Alejandro, acercándose. ¿Qué hiciste? Lo que nadie en su equipo intentó, dijo Lucía con una sonrisa discreta. Restauré los archivos desde los servidores antiguos y creé un cortafuego manual. Su información estaba dormida, no perdida. Alejandro se dejó caer en la silla, aliviado. No sé cómo agradecerte. Aún no cantes victoria, dijo ella. Falta reconstruir los protocolos y asegurarnos de que no vuelvan a atacar. Lo que necesites, lo tendrás. Lucía asintió, concentrada otra vez. El amanecer comenzó a filtrarse por los conductos superiores y el brillo azul de las máquinas se mezcló con una luz dorada tenue. Cuando el reloj marcó las 6:30, el sistema principal mostró un mensaje en pantalla: red restaurada con éxito. Lucía respiró hondo y se recostó en la silla. Listo. Su empresa está viva. Alejandro se quedó mirándola, casi sin creerlo. No solo eso, dijo. Está más fuerte que antes. Ella sonrió cansada. Lo que no destruye, fortalece. Por primera vez en años, Alejandro soltó una risa sincera. Deberías dirigir mi departamento de seguridad. Yo solo limpio oficinas, señor Méndez. No más, respondió él con firmeza. Desde hoy, eso cambió. Lucía lo miró sorprendida. ¿Me está ofreciendo un trabajo? No, Lucía. Te estoy ofreciendo una oportunidad. La misma que me diste tú esta noche. Ella bajó la mirada, conmovida. No hacía falta que me pagara con algo así. Lo hice porque era lo correcto. Precisamente por eso, dijo Alejandro. Porque hiciste lo correcto cuando nadie más lo habría hecho. El silencio se llenó de respeto mutuo. En ese momento, ambos comprendieron que aquella noche había cambiado más que el destino de una empresa. Cuando los primeros empleados llegaron esa mañana, encontraron a su jefe con el saco colgado en una silla, tomando café junto a una mujer con uniforme azul. Las pantallas mostraban datos estables, cifras en ascenso, servidores en funcionamiento. Era como si la crisis nunca hubiera existido. Más tarde, en la sala de juntas, Alejandro reunió a su equipo principal. Les presento a Lucía Herrera, anunció con voz firme. Ella no solo salvó esta compañía. La hizo renacer. Los murmullos se extendieron por la sala. Rodrigo Campos, el director técnico, la observó con una mezcla de asombro y recelo. ¿Ella? ¿La del turno nocturno?, preguntó incrédulo. Ella misma, respondió Alejandro sin titubear. Y a partir de hoy trabajará con nosotros.
Lucía respiró hondo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que su vida volvía a tener un propósito. Mientras el equipo se dispersaba, Alejandro se acercó a ella. No te vayas todavía. Quiero que descanses y vuelvas en la tarde. Vamos a necesitarte más de lo que imaginas. Lucía asintió, aún procesando todo lo ocurrido. Al salir del edificio, la luz del amanecer la envolvió por completo. Levantó la vista hacia el logo brillante de Mendes Global Systems. Sonrió. Esa noche había entrado como una trabajadora invisible. Pero estaba saliendo como alguien que acababa de cambiar el destino de una corporación entera. El lunes siguiente, las oficinas de Mendes Global Systems estaban más vivas que nunca. El rumor sobre lo ocurrido durante el fin de semana corría por todos los pasillos. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que un colapso total se había evitado por muy poco, y que una mujer del turno nocturno había tenido algo que ver. Lucía llegó poco después de las 8 de la mañana. No vestía su uniforme azul, sino una blusa blanca y un pantalón de tela oscuro. En su rostro se notaba una mezcla de nervios y determinación. Al cruzar la recepción, algunos empleados la miraron con curiosidad, otros con incredulidad. Un asistente se le acercó sonriendo con discreción. Buenos días, ¿usted es la ingeniera Herrera? El señor Méndez la está esperando en el piso 38. Lucía asintió, tratando de controlar el temblor en sus manos mientras subía al ascensor. Nunca imaginó volver a un edificio de oficinas en calidad de profesional, mucho menos en una empresa de ese nivel. Las puertas se abrieron y ahí estaba él. Alejandro, impecable en su traje oscuro, la esperaba frente a la sala de juntas con una carpeta en la mano. Su expresión, a diferencia de los días anteriores, tenía algo distinto, serenidad. Llegaste justo a tiempo, dijo, sonriendo apenas. Hoy es el primer día del resto de tu carrera. Lucía lo siguió al interior. La sala estaba llena, los principales jefes de área, la directora financiera, y en una esquina, Rodrigo Campos, observándola con una ceja arqueada. Alejandro tomó la palabra. Antes de comenzar, quiero dejar algo claro. El ataque que sufrimos fue el más grave en la historia de la empresa. Sin embargo, gracias a la intervención de una persona, no solo lo superamos, sino que logramos fortalecer nuestro sistema. Esa persona es la ingeniera Lucía Herrera. Rodrigo frunció el ceño. ¿Ingeniera? Hasta el viernes pasado era parte del personal de limpieza. Y el viernes por la noche salvó todo lo que construimos en 15 años, replicó Alejandro con voz firme. Desde hoy, Lucía liderará el nuevo departamento de seguridad informática. Los murmullos se multiplicaron. Algunos asintieron con respeto, otros intercambiaron miradas escépticas. Lucía se mantuvo en silencio, con la cabeza en alto. No estoy aquí para reemplazar a nadie, dijo finalmente. Solo quiero asegurarme de que lo que pasó no vuelva a repetirse. La seriedad en su tono hizo que incluso Rodrigo guardara silencio. Alejandro aprovechó para cerrar la reunión. Eso es todo. Los informes de las nuevas medidas estarán en sus escritorios mañana. Lucía trabajará directamente conmigo. Cuando todos salieron, Rodrigo se detuvo un instante junto a la puerta. Veremos cuánto dura tu milagro, murmuró sin mirarla. Lucía respiró hondo, pero no respondió. Había aprendido hacía tiempo que el respeto no se exige, se gana. Esa tarde, Alejandro la invitó a recorrer las instalaciones. Le mostró los laboratorios de desarrollo, las áreas de programación, las oficinas de finanzas. Todo esto sigue funcionando gracias a ti, dijo mientras caminaban entre cubículos llenos de pantallas encendidas. Gracias a un poco de suerte, contestó Lucía. No fue suerte, fue talento, corrigió él. Lucía sonrió sin decir nada. Caminaban en silencio, pero había algo en la forma en que Alejandro la miraba, un reconocimiento sincero que iba más allá del agradecimiento. Al llegar al departamento técnico, Rodrigo estaba de pie frente a su equipo, dando instrucciones rápidas. Cuando vio acercarse al CEO, su tono cambió. Estamos revisando los protocolos, señor Méndez, informó. No quiero que otra casualidad nos deje expuestos.
No fue una casualidad, Campos, intervino Alejandro con calma. Fue una muestra de capacidad. Y espero que todos aprendamos de eso. Lucía se limitó a asentir, sin entrar en el juego. Sabía que Rodrigo se sentía desplazado. Era normal. Cuando se alejaron, Alejandro le susurró: ignóralo. Tardará en aceptar lo que pasó. No me preocupa que me subestimen, respondió ella. Me preocupa que no entiendan lo que viene. Los ataques no fueron al azar. Él se detuvo. ¿Qué quieres decir? Que quien lo hizo conocía bien la estructura interna de la empresa. Demasiado bien. No era un simple hacker. Alejandro la observó con atención. ¿Insinúas que fue alguien de adentro? No tengo pruebas aún, pero mi instinto me dice que sí. Y si tengo razón, esto apenas empieza. Los días siguientes fueron una prueba de fuego. Lucía se sumergió en los sistemas con su pequeño equipo, rediseñando cortafuegos, cifrando información y revisando registros antiguos. Rodrigo, aunque molesto, se veía obligado a colaborar. A medida que trabajaban juntos, los choques eran inevitables. No puedes cambiar las claves sin consultarlo, protestó él una tarde. No puedo proteger un sistema si todos saben cómo vulnerarlo, replicó Lucía sin levantar la voz. Alejandro, que observaba desde la puerta, sonrió con disimulo. Esa mujer no se intimidaba ante nadie. Al final de la semana, los resultados hablaban por sí solos. La seguridad de la red había aumentado un 40%, y los nuevos protocolos funcionaban con una eficiencia que ni Rodrigo podía cuestionar. Admito que tus métodos son efectivos, dijo él finalmente, cruzándose de brazos. Pero sigues siendo impredecible. Lucía lo miró con calma. A veces lo impredecible es lo único que impide que nos destruyan. Rodrigo no respondió, pero por primera vez bajó la mirada. Una noche, cuando la mayoría del personal ya se había ido, Lucía seguía trabajando en su oficina provisional. Alejandro pasó por el pasillo y notó la luz encendida. Tocó suavemente la puerta. ¿Sigues aquí? Solo quería revisar unos registros, dijo ella, estirándose. Encontré algo extraño en los accesos de red. Él entró, apoyándose en el marco. Si no te obligo a descansar, vas a dormir aquí. No sería la primera vez, bromeó ella. Cuando era ingeniera, pasaba noches enteras frente a un monitor. Alejandro la observó en silencio. Había algo hipnótico en la manera en que hablaba, sin dramatismo, sin quejas, solo hechos. Eres diferente a todos los que he conocido en este lugar, dijo finalmente. ¿Eso es bueno o malo? Definitivamente bueno, respondió él con una sonrisa leve. Lucía bajó la mirada, incómoda por el tono suave en su voz. No sé si encajo aquí, Alejandro. No soy como ellos. Precisamente por eso, dijo él. Porque no eres como ellos, haces la diferencia. Hubo un silencio breve, tenso. Luego ella guardó sus cosas y se levantó. Entonces seguiré intentando que valga la pena. Alejandro la acompañó hasta el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, se quedó mirando el reflejo en el metal brillante. No entendía exactamente qué era esa sensación que tenía, pero sabía que hacía mucho no se sentía tan vivo. La siguiente semana, el consejo directivo solicitó una reunión extraordinaria para analizar los cambios implementados. Valeria Soto, la directora financiera, tomó la palabra. Debo reconocer que los sistemas funcionan mejor que nunca. Las pérdidas fueron mínimas. Sin embargo, quiero asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir. Lucía presentó un informe detallado. Habló con claridad, sin tecnicismos innecesarios. Cada punto que mencionaba dejaba a los ejecutivos impresionados. Cuando terminó, Fernando Aguilar, el presidente del consejo, se puso de pie. Señor Méndez, contrate a más personas como ella. Es lo mejor que le ha pasado a esta empresa desde que la fundó. Los aplausos llenaron la sala. Alejandro se limitó a sonreír y mirar a Lucía, que bajaba la vista, ruborizada. Esa noche, cuando todos se habían ido, él se quedó pensando en esa frase, es lo mejor que le ha pasado a esta empresa.
No podía dejar de sentir que, para él, también era lo mejor que le había pasado en mucho tiempo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El clima en Mendes Global Systems había cambiado por completo. Los pasillos antes tensos ahora estaban llenos de movimiento y energía. Los proyectos detenidos habían vuelto a ponerse en marcha, las reuniones eran más productivas y los inversionistas sonreían de nuevo. Sin embargo, Alejandro sabía que algo seguía sin cuadrar. Lucía lo había advertido desde el principio, el ataque no parecía obra de un grupo externo al azar. Había demasiada precisión, demasiada información interna usada en contra de la empresa. Durante las siguientes semanas, ella revisó cada registro, cada conexión sospechosa. Dormía poco, comía frente al monitor y solo se detenía para tomar café. Alejandro pasaba a verla casi todas las noches. No porque lo necesitara, sino porque se había vuelto una costumbre. ¿Aún no encuentras nada?, preguntó una noche, apoyándose en el marco de la puerta. Lucía ni siquiera levantó la vista. Nada concreto. Solo rastros. Pero estoy segura de que hay alguien filtrando información. ¿Alguien del equipo? Sí. Y quien sea, sabe cubrir sus huellas muy bien. Alejandro entró y se sentó frente a ella. No me gusta verte tan agotada, dijo con tono sincero. Lucía soltó una pequeña risa. Eso lo dice alguien que no ha dormido una noche completa en semanas. Touché, respondió él, sonriendo. Pero al menos tú no deberías cargar con todo esto sola. Ella lo miró un momento. No estoy sola. Esa frase, simple pero directa, lo desarmó. Hubo un silencio breve. Él bajó la mirada, buscando cualquier excusa para cambiar de tema. Mañana hay cena con los inversionistas. Me gustaría que asistieras. ¿Yo?, preguntó sorprendida. No creo que sea buena idea. Fuiste la responsable de que la empresa esté viva. Ellos deben conocerte. No me siento cómoda con tanta gente elegante, dijo riendo nerviosa. A duras penas sé cómo comportarme en esas reuniones. Entonces considéralo una misión técnica, asegurarte de que el sistema no falle mientras yo hablo demasiado, bromeó él. Lucía rodó los ojos, pero terminó aceptando. La noche siguiente, el restaurante más exclusivo de Hamburgo estaba reservado para el evento. Lucía llegó puntual, usando un vestido gris perla sencillo, elegante sin pretensión. Alejandro la vio entrar y se quedó sin palabras por un instante. No pensé que un vestido pudiera hacerme olvidar que venía a hablar de negocios, murmuró, medio en serio. Entonces concéntrese, señor Mendes, respondió ella sonriendo. No querría distraerlo. Durante la cena, los inversionistas se mostraron amables y agradecidos. Lucía respondía preguntas técnicas con precisión, y todos parecían fascinados con su inteligencia y humildad. Al final de la velada, cuando el grupo comenzó a dispersarse, Alejandro y Lucía se quedaron unos minutos más en la terraza. Las luces del puerto brillaban a lo lejos, reflejadas en el agua. No sé si darte las gracias por venir o por hacerme quedar bien, dijo él, apoyándose en la barandilla. Hice lo que debía, contestó Lucía. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué pasa? Uno de los inversionistas mencionó detalles sobre nuestros servidores que no deberían ser públicos. Información que solo gente interna conoce. ¿Estás segura? Totalmente. Y eso significa que el filtrador no ha parado. Alejandro se quedó mirando el horizonte, serio. Voy a pedirte algo, dijo al fin. Encuentra a esa persona. No importa quién sea. Lucía asintió. Lo haré. Pero necesito libertad total para investigar. Tienes mi apoyo absoluto. Esa misma noche, Lucía regresó a la oficina. Era casi medianoche. Conectó su portátil y empezó a revisar registros antiguos, movimientos de cuentas y accesos a bases de datos. En eso, escuchó pasos en el pasillo. Rodrigo Campos apareció en la puerta. Vaya, trabajas hasta tarde,
dijo con tono casual, pero sus ojos reflejaban incomodidad. No me gusta dejar las cosas a medias, respondió Lucía sin apartar la vista del monitor. Lo sé. Todos hablan de ti últimamente. Eres la heroína del año. No exageres. Solo hice mi trabajo. Rodrigo se cruzó de brazos. ¿Sabes? No sé si admirarte o temerte. Has cambiado todo en pocas semanas. Y no todos están felices con eso. Lucía se giró lentamente. ¿Tú tampoco? Él sonrió con sarcasmo. Yo solo sigo órdenes. Pero hay gente más arriba que no confía en ti. Tal vez deberían preocuparse menos por mí y más por lo que está ocurriendo dentro de su sistema, respondió con calma. Rodrigo se inclinó un poco hacia ella. Solo ten cuidado, Lucía. A veces la gente no perdona que una desconocida les demuestre que estaban equivocados. Cuando él se fue, el ambiente se sintió más pesado. Lucía miró de nuevo la pantalla. Había algo en la expresión de Rodrigo, en su tono, que encendió todas sus alarmas. Abrió un registro oculto y ejecutó una búsqueda avanzada. Tras unos minutos, una serie de accesos sospechosos apareció con un nombre, R. Campos. El corazón le dio un vuelco. No puede ser, susurró. Tomó capturas de los registros, las cifró y las guardó en un disco externo. Después apagó la computadora y salió del edificio en silencio. A la mañana siguiente, llegó antes que nadie y fue directo al despacho de Alejandro. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Él la miró preocupado. ¿Pasó algo? Sí. Creo que encontré al responsable. Lucía colocó el disco sobre el escritorio y lo conectó al sistema. En la pantalla aparecieron los registros con los accesos de Rodrigo. Aquí está la prueba. Él permitió la intrusión inicial. Cambió los protocolos de autenticación y borró los rastros después del ataque. Alejandro la observó con el ceño fruncido. ¿Estás segura de que no falsificaron esos registros? Comprobé los metadatos. Son reales. Y la hora coincide con la noche en que todo comenzó. Alejandro se levantó, caminando por la oficina con las manos en los bolsillos. Esto podría destruir su carrera. Él destruyó la confianza de todos nosotros, respondió Lucía con firmeza. No podemos permitir que algo así se repita. Alejandro asintió despacio. Déjame manejarlo. No. Lucía lo detuvo. Si lo enfrentas directamente, puede borrar más pruebas o manipular a otros. Necesitamos hacerlo con cuidado. ¿Qué propones? Que actuemos como si no supiéramos nada. Voy a rastrear sus comunicaciones y descubrir si trabaja solo o para alguien más. Alejandro la miró, admirado por su inteligencia y valor. No sé cómo lo haces. No te asusta nada. Lucía sonrió con suavidad. Claro que me asusta. Solo aprendí a que no se note. Él se quedó en silencio unos segundos, observándola. Había algo en esa respuesta que lo tocó profundamente. Lucía, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No me agradezca todavía. Falta lo peor. Esa tarde, Alejandro convocó una reunión general para anunciar los avances en seguridad. Rodrigo estaba allí, aparentando tranquilidad, sin imaginar que su nombre ya estaba marcado. Lucía presentó un nuevo protocolo que incluía monitoreo constante y rastreo de accesos. Rodrigo trató de disimular el nerviosismo, pero Alejandro lo notó. Cuando terminó la exposición, el CEO se levantó y se dirigió al grupo. Excelente trabajo, Lucía. Estoy orgulloso de los resultados. Ella asintió, cruzando miradas con él. Ambos sabían que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Esa noche, mientras salía del edificio, Lucía recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Deja de investigar. No sabes con quién te estás metiendo. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía, el viento helado de Hamburgo soplaba entre los árboles. Guardó el teléfono y respiró hondo. Sabía que ese mensaje solo confirmaba una cosa, iba por el camino correcto. Lucía no durmió en toda la noche.
El mensaje que había recibido seguía repitiéndose en su cabeza: deja de investigar. No sabes con quién te estás metiendo. Sabía que no era una amenaza vacía. Alguien dentro de la empresa estaba involucrado, y esa advertencia solo confirmaba que iba por buen camino. A la mañana siguiente llegó temprano al edificio. Apenas vio a Alejandro, fue directo a su oficina. Necesitamos hablar, dijo con seriedad. ¿Qué pasó?, preguntó él, dejando su taza de café a un lado. Me están siguiendo. Recibí un mensaje anónimo anoche. Alejandro se levantó alarmado. ¿Estás bien? Sí, pero esto demuestra que Rodrigo no actuó solo. Hay alguien más detrás. Él la miró con el ceño fruncido. Voy a llamar a seguridad. No, respondió Lucía, firme. Si lo haces, sabrán que sospechamos. Déjame manejarlo. Alejandro la observó en silencio. Su determinación lo impresionaba. No quiero que te pongas en peligro. Tranquilo, dijo ella con una leve sonrisa. Solo necesito tiempo para descubrir quién está detrás. Durante los siguientes días, Lucía trabajó sin descanso. Su oficina se convirtió en un pequeño laboratorio. Revisaba registros, analizaba correos y rastreaba direcciones de red. Cada descubrimiento la acercaba más a la verdad y a un riesgo mayor. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche en el estacionamiento subterráneo, sintió que alguien la observaba. Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, algo brilló bajo el parachoques, un pequeño dispositivo negro. Lo arrancó con cuidado. Era un rastreador. Minutos después, entró en la oficina de Alejandro y lo dejó sobre su escritorio. Esto estaba en mi coche, dijo con calma. Él palideció. ¿Un rastreador? Sí. Y transmite en corto alcance. Quien lo colocó sabe exactamente dónde vivo y a qué hora me muevo. Alejandro apretó los puños. Voy a llamar a la policía. Si lo haces, se esconderán, respondió ella. Mejor dejemos que crean que no lo descubrí. ¿Qué propones entonces?, preguntó él. Lucía lo miró con determinación. Una trampa. Esa noche, permanecieron en el edificio cuando todos se fueron. Lucía fingió trabajar mientras Alejandro observaba desde su oficina, con las luces apagadas. Había dejado un archivo falso en el sistema, lleno de datos falsificados, diseñado para atraer a quien la estuviera espiando. A las 11:30 escucharon pasos en el pasillo. Lucía mantuvo la vista en la pantalla, el corazón acelerado. La puerta se abrió lentamente. Sabía que eras tú, dijo Alejandro encendiendo las luces. Rodrigo Campos se quedó paralizado. Llevaba una carpeta en la mano. ¿Qué significa esto?, preguntó Alejandro, furioso. ¿Qué hacías en este piso a esta hora? Rodrigo tragó saliva. No vine a robar nada. Vine a recuperar información que me pertenece. ¿Información de la empresa?, replicó Lucía. ¿O de tus socios de Zurich? Él la miró sorprendido. ¿Así que ya lo sabes?, rió con cinismo. No entiendes nada. Esta compañía no es lo que crees. Explícalo, exigió Alejandro. Solo traté de corregir un error, dijo Rodrigo. Esta empresa se vendió hace años a intereses que ya no respetan los valores originales. Yo solo los expuse. Lucía dio un paso adelante. Exponer no es destruir. Pusiste en riesgo miles de empleos. Al menos ahora todos sabrán quién manda realmente aquí, replicó él con una sonrisa torcida, antes de empujar la puerta y salir corriendo. Alejandro fue tras él, pero cuando llegó al ascensor, Rodrigo ya había desaparecido. Lucía activó las cámaras, pero la pantalla mostraba estática. Sabía cómo desconectarlas, dijo frustrada. Alejandro golpeó la pared. No puede ser que lo perdamos otra vez. Lucía lo tomó del brazo. Tranquilo. Si actuó esta noche, fue porque se sintió acorralado. Lo encontraremos. Horas más tarde, con el edificio en silencio, Lucía descubrió algo nuevo en los registros del sistema. Alejandro, mira esto,
dijo llamándolo. En la pantalla apareció un rastro de transferencias vinculadas a una empresa fantasma, Nordberg Consulting. ¿De dónde viene eso?, preguntó él. De una cuenta con sede en Zúrich. Y adivina quién es su principal inversor, Neuralink Solutions, nuestra competencia directa. Alejandro cerró los ojos un instante, procesando la magnitud del golpe. Así que Rodrigo trabajaba para ellos. Querían destruirnos desde adentro. Exacto, respondió Lucía. Y lo peor es que puede haber alguien más en contacto con ellos. La tensión creció durante los siguientes días. El consejo directivo exigía respuestas. La prensa filtró rumores sobre traiciones internas y filtraciones millonarias. Una noche, mientras revisaban documentos, Alejandro rompió el silencio. No sé cómo lo soportas. Todos te miran como si fuera tu responsabilidad. Lucía suspiró. Me acostumbré a que me subestimen. Es más fácil trabajar cuando nadie cree en ti. Él sonrió con admiración. A veces olvido que hace apenas unas semanas limpiabas escritorios aquí. Y ahora borro amenazas en lugar de polvo, bromeó ella. Ambos rieron suavemente, pero la risa se apagó en un silencio cargado. Alejandro la miró con una expresión que no había mostrado antes, mezcla de respeto y ternura. No solo salvaste mi empresa, Lucía, dijo en voz baja. También me devolviste la fe en las personas. Lucía apartó la mirada, algo nerviosa. No digas eso. Solo hice mi trabajo. No. Alejandro se acercó un paso. Hiciste mucho más. Por un momento, quedaron frente a frente. El brillo de las pantallas iluminaba sus rostros. Ninguno habló, pero la distancia entre ambos parecía desaparecer. Finalmente, Lucía dio un pequeño paso atrás y respiró hondo. No deberíamos mezclar lo personal con lo profesional, dijo suavemente. Tarde, respondió él con una media sonrisa. Algunas cosas se mezclan solas. Lucía bajó la mirada, sonriendo sin poder evitarlo. Entonces intentemos que el trabajo salga perfecto. Tal vez eso distraiga al destino. Alejandro soltó una leve risa. Dudo que el destino se distraiga contigo. Casi a medianoche, una alerta interrumpió el silencio. Lucía corrió al monitor principal. Tenemos un nuevo intento de intrusión. ¿De Rodrigo? No lo sé, pero está entrando por una puerta que solo los ejecutivos conocen. Ambos miraron la pantalla. Líneas de código se desplazaban con rapidez. Están dentro, dijo Lucía apretando los dientes. Comenzó a teclear con una velocidad impresionante. Voy a bloquear el acceso, pero necesito unos minutos. Haz lo que debas, respondió Alejandro. Los dos trabajaron sincronizados. Ella escribía comandos, él coordinaba alertas y comunicaciones. Finalmente, la pantalla se estabilizó. Listo, dijo ella, exhausta. Conecté un rastreador al punto de origen. Si lo intentan de nuevo, sabremos exactamente de dónde viene. Alejandro se acercó, apoyando una mano en su hombro. Increíble. Cada vez que creo que no puedes sorprenderme más, lo haces. Lucía sonrió, agotada. Supongo que soy buena bajo presión. Y yo tengo la suerte de que trabajes conmigo, dijo él. Por un instante, se quedaron mirándose, en silencio. No hacía falta decir nada más. Afuera, la ciudad dormía. Dentro de esas paredes, algo más que un sistema había comenzado a despertar. El lunes amaneció con una calma engañosa. Desde afuera, Mendes Global Systems parecía funcionar como de costumbre, pero Alejandro y Lucía sabían que esa tranquilidad era frágil. Detrás de los servidores, algo seguía moviéndose. Lucía llegó temprano. En cuanto vio a Alejandro, fue directa a su despacho. Tengo los resultados del rastreo, dijo abriendo su portátil. El intento de anoche vino desde una red privada cifrada, pero el rebote final está dentro del país. ¿Dentro?, preguntó el sorprendido. Sí. Berlín. Y la IP está ligada a una empresa llamada Nordberg Consulting. Los mismos que financiaban a Rodrigo, murmuró Alejandro.
Exacto. No desaparecieron. Solo cambiaron de táctica. Alejandro se pasó la mano por el rostro. ¿Podemos localizarlos? Aún no. Pero puedo hacer una infiltración inversa. Si intentan conectarse otra vez, los rastrearé en tiempo real. Hazlo. Él la miró con seriedad. Pero no te arriesgues demasiado. Lucía sonrió apenas. Si me asustara, no estaría aquí. El día transcurrió entre juntas tensas y correos de los inversionistas. La prensa ya sospechaba que había un saboteador interno y los rumores empezaban a crecer. Alejandro trataba de mantener la calma, pero solo confiaba en una persona. Al caer la noche, la mayoría del personal se había ido. Solo quedaban ellos dos, encerrados en la oficina principal. Lucía tecleaba concentrada, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Nada todavía?, preguntó él. Paciencia. Si el atacante vuelve a conectarse, lo sabré. Un pitido suave rompió el silencio. Lucía enderezó la espalda. Ahí está, susurró. Acaba de intentar entrar. Alejandro se acercó detrás de ella. ¿Puedes rastrear la fuente? Sí, pero esto no es externo, dijo frunciendo el ceño. Es una conexión interna. ¿Qué? Viene desde dentro de la empresa. El silencio fue inmediato. Alejandro la miró, incrédulo. Solo 3 personas tienen permisos administrativos, tú, yo y Valeria. Lucía respiró hondo. Entonces alguien usó sus credenciales. ¿O fue ella misma? Minutos después, Lucía presentó un registro en la pantalla. Aquí está la hora exacta de la conexión. Coincide con la noche en que Valeria estaba en una reunión de inversionistas. No puede ser, dijo Alejandro, negando con la cabeza. La conozco desde hace años. Precisamente por eso, respondió Lucía. Nadie sospecha de quien parece leal. Él guardó silencio, mirando los datos sin poder asimilarlos. No quiero acusarla sin pruebas definitivas. Entonces déjame obtenerlas, dijo Lucía. Si vuelve a conectarse, puedo redirigirla a un entorno falso. Veremos a dónde envía la información. Alejandro asintió. Hazlo. Pero no te expongas. Tranquilo, dijo ella. Solo necesito tiempo. Las horas pasaron lentas. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, solo se oían los ventiladores de las máquinas y el suave tecleo de Lucía. Alejandro, sentado frente a ella, la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. No entiendo cómo puedes mantener la calma, dijo finalmente. Lucía no levantó la vista. Porque el miedo no se va. Solo aprendes a usarlo a tu favor. Él sonrió. Tienes una forma de ver las cosas que no se aprende en ninguna escuela. Lucía lo miró por un instante. Y tú tienes una forma de confiar que no se espera de un empresario. Tal vez porque hace mucho dejé de confiar, admitió él en voz baja. Hasta que llegaste tú. Ella sostuvo su mirada. Por un momento, ninguno habló. La tensión se volvió casi tangible, pero Lucía se obligó a volver al teclado. No me digas eso ahora, susurró. Aún no hemos terminado de salvarte. Alejandro sonrió con suavidad. Entonces cuando todo esto acabe, te lo diré de nuevo. Cerca de la medianoche, el sistema emitió una alerta. Otra conexión, dijo Lucía. Es ella. ¿O quién usa su cuenta? ¿Desde dónde? Desde un edificio corporativo cerca del puerto. Estoy iniciando el rastreo. Alejandro se inclinó sobre el escritorio. ¿Podemos atraparla esta vez? Si cae en la red falsa, sí. Estoy cargando datos ficticios para que crea que accedió al servidor principal. La pantalla se llenó de líneas verdes. Ya está dentro, murmuró Lucía. Pero lo que ve no es real. Perfecto, dijo él. Sigamos el rastro. Minutos después, apareció una dirección precisa. Lucía apuntó los datos. Aquí está. Tenemos la ubicación. Alejandro tomó su abrigo. Vamos allá. ¿Ahora?
Preguntó ella sorprendida. Sí. No pienso dejar que se escape otro traidor. Lucía lo detuvo antes de que saliera. Si vas sin pruebas, negará todo. Déjame asegurarme de que el registro se guarde completo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 5 minutos. Mientras trabajaba, Alejandro la observaba. Esa mujer había pasado de ser invisible a convertirse en su única aliada. En ese momento entendió que ya no luchaba solo por salvar su empresa, sino por protegerla a ella también. 5 minutos después, Lucía levantó la vista. Listo. El registro es sólido. Si la enfrentamos ahora, no podrá negarlo. Entonces iremos juntos, dijo él con decisión. Ella lo miró con una mezcla de nervios y confianza. De acuerdo. Pero si algo sale mal, me culpas a mí. No pienso culparte de nada, Lucía. Tú eres la razón por la que aún tenemos algo que defender. Salieron del edificio poco antes del amanecer. El cielo sobre Hamburgo tenía un tono azul grisáceo y la ciudad empezaba a despertar. Caminaban en silencio, concentrados, pero en el aire había algo más que tensión. Lucía pensó en todo lo que había pasado, en aquella primera noche en la oficina, en los días de trabajo interminable, en las miradas que no necesitaban palabras. ¿Qué hará si todo esto termina bien?, preguntó ella mientras avanzaban hacia el coche. Alejandro la miró de reojo. No lo sé. Tal vez por primera vez, dejar que alguien me ayude a vivir, no solo a trabajar. Lucía sonrió. Eso suena a algo que ya estás haciendo. Él no respondió, pero le sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Luego abrió la puerta del auto y dijo: Vamos, tenemos un enemigo que desenmascarar. Y cuando subieron, ambos supieron que lo que estaban a punto de enfrentar no solo pondría a prueba su inteligencia, sino también todo lo que empezaban a sentir el uno por el otro. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La mañana en Hamburgo amaneció gris y fría. Alejandro conducía en silencio mientras Lucía, sentada a su lado, revisaba los registros del rastreo en su laptop. El tráfico era ligero, el aire, tenso. El último acceso salió desde esta dirección, dijo ella, señalando la pantalla. Es una oficina de consultoría llamada Nordberg Consulting. Los mismos que financiaban a Rodrigo, respondió Alejandro, apretando el volante. No puedo creer que hayan estado operando tan cerca. Nunca se fueron, replicó Lucía. Solo se escondieron mejor. Minutos después, el coche se detuvo frente a un edificio de fachada metálica. Subieron sin decir palabra, ambos conscientes de que estaban a punto de confirmar la verdad. En el ascensor, Alejandro rompió el silencio. Pase lo que pase ahí dentro, no te alejes de mí. No lo haré, dijo Lucía con firmeza. Pero déjame hablar primero. El ascensor se abrió en el piso 15. El letrero en la puerta decía Nordberg Consulting. Lucía conectó su portátil a un puerto cercano. Voy a interceptar todo lo que salga de aquí. Si intentan borrar algo, quedará guardado en mi sistema. Alejandro asintió y empujó la puerta. Al otro lado, en una oficina elegante y silenciosa, estaba Valeria Soto. Sabía que vendrías, dijo ella, sin sorpresa. Eres predecible, Alejandro. Él la miró con rabia contenida. ¿Así que eras tú? Después de todo lo que hicimos juntos. Valeria cruzó los brazos con calma. No dramatices. No destruí nada que no estuviera podrido. Neuralink me ofreció una oportunidad que tú nunca viste. Yo solo aproveché el momento. Lucía dio un paso adelante. ¿Y eso justifica traicionar a toda una empresa? No seas ingenua, Lucía, replicó Valeria con una sonrisa. Todos traicionamos por algo, poder, dinero o amor. El tuyo aún no se nota, pero llegará. Lucía mantuvo la calma, pero sus manos temblaban levemente sobre el teclado. Todo lo que digas está siendo grabado. Tus conexiones con Northbyte y Neuralink ya están documentadas. ¿Crees que me asusta una ingeniera reciclada?
Rió Valeria. No sabes con quién estás jugando. Alejandro dio un paso al frente. Con alguien que tiene más dignidad de la que tú jamás tendrás. Valeria lo observó con frialdad. Dignidad no paga facturas. Tú me relegaste, Alejandro. Me dejaste a la sombra mientras ella, señaló a Lucía, se ganaba tu atención. Él la miró con asombro. ¿Esto fue por celos? Fue por justicia, respondió ella con voz temblorosa. Yo construí esa empresa contigo, y tú lo olvidaste. Lucía presionó una tecla. En la pantalla apareció un gráfico con movimientos bancarios. Aquí están las transferencias. Cada depósito desde Zurich pasa por tu firma digital. Ya no hay nada que negar. Por primera vez, el rostro de Valeria perdió seguridad. No sabes lo que haces, susurró. Sí lo sé, respondió Lucía. Estoy cerrando el ciclo. Alejandro sacó su teléfono y llamó a seguridad. La policía está en camino. Valeria soltó una risa nerviosa. ¿Crees que esto se acaba conmigo? Hay gente más poderosa detrás. Ustedes solo les han dado un motivo para destruirlos. Tal vez, dijo Alejandro. Pero al menos hoy recuperamos nuestra integridad. Un silencio pesado siguió a sus palabras. En cuestión de minutos, los agentes entraron al edificio. Valeria fue escoltada fuera con la cabeza erguida, aún intentando mantener la compostura. Antes de irse, se giró hacia Lucía. Disfruta tu triunfo, pero recuerda, los héroes también se desgastan. Lucía la observó irse sin responder. Alejandro se acercó despacio. ¿Estás bien? Sí, dijo ella, cerrando la laptop. Solo, cansada. Lo hiciste, susurró él. Nos salvaste otra vez. No sola, respondió Lucía. Esta vez lo hicimos juntos. De regreso en las oficinas, el ambiente era distinto. Los empleados hablaban en voz baja, aliviados. Rodrigo había sido detenido en Berlín esa misma mañana, y la prensa ya confirmaba la caída del grupo que había intentado sabotear a Mendes Global Systems. Alejandro reunió al equipo principal en la sala de juntas. Lo que vivimos fue una lección, dijo con voz firme. Perdimos mucho, pero ganamos algo que vale más, confianza. Y eso se lo debemos a Lucía. Los aplausos llenaron la sala. Lucía bajó la mirada, incómoda con la atención, pero Alejandro no apartó los ojos de ella. Sabía que no habría discurso suficiente para expresar lo que sentía. Cuando la reunión terminó, esperó a que todos se marcharan. Lucía aún revisaba algunos informes cuando él apareció en la puerta. ¿No descansas nunca?, preguntó sonriendo. Si dejo de trabajar, empiezo a pensar, dijo ella sin levantar la vista. Y eso a veces duele más. Alejandro se acercó y se apoyó en el escritorio. ¿Qué piensas cuando piensas? Lucía soltó una pequeña risa. Que esta historia fue demasiado para mí. Que hace unas semanas limpiaba escritorios aquí, y ahora los dirijo. Él la observó con una mezcla de admiración y ternura. Y aún así sigues siendo la misma mujer que entró esa noche dispuesta a ayudar a un desconocido. Lucía levantó la mirada. No eras un desconocido. Solo alguien que había olvidado quién era. El silencio que siguió fue diferente. Alejandro dio un paso más, quedando frente a ella. Me hiciste recordar muchas cosas. ¿Cómo cuáles?, preguntó con una sonrisa leve. Que el valor no siempre está en los números, sino en las personas que se quedan cuando todo se derrumba. Lucía lo miró fijamente. Y tú me recordaste que incluso los jefes pueden tener corazón. Él rió con suavidad. Eso me lo dirás cuando aceptes cenar conmigo. ¿Cenar?, preguntó fingiendo sorpresa. ¿Eso es una invitación formal o parte del contrato? Llamémoslo, un agradecimiento prolongado, dijo él, con una sonrisa sincera. Lucía dudó apenas un segundo antes de asentir. De acuerdo, señor Méndez. Pero esta vez, yo pago el café. Horas después, mientras el edificio se vaciaba, ambos salieron juntos.
El aire de la noche olía a lluvia y el reflejo de las luces en el pavimento iluminaba el rostro de Lucía. ¿Sabes algo?, dijo Alejandro mientras caminaban. Nunca pensé que la persona que salvaría mi empresa también salvaría mi manera de ver la vida. Lucía sonrió, bajando la vista. Y yo nunca imaginé que el trabajo más simple me llevaría a conocer a alguien como tú. Él se detuvo un momento y la miró a los ojos. Entonces supongo que la vida sabe programar sus propios milagros. Lucía rió suavemente. O sus errores felices. El sonido de la lluvia los alcanzó mientras seguían caminando por la acera. Por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos pensó en el pasado ni en el futuro. Solo en ese instante, en el alivio de saber que, después de todo, habían sobrevivido. A su manera, ambos sabían que algo nuevo comenzaba. No solo para la empresa, sino para ellos. Y aunque no lo dijeran en voz alta, comprendieron que lo que había empezado con un desastre, estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande que una historia de redención. Era el inicio de una historia compartida. Habían pasado 3 meses desde la caída de Valeria y Rodrigo. El edificio de Mendes Global Systems lucía distinto, más luminoso, más vivo. Los pasillos estaban llenos de conversaciones optimistas, los empleados caminaban con entusiasmo y los proyectos que habían quedado suspendidos volvían a tomar fuerza. Alejandro observaba todo desde la ventana de su oficina, con una sensación que hacía mucho no experimentaba: paz. No era la tranquilidad de quien lo tiene todo bajo control, sino la de alguien que, después de perderlo, aprende a empezar de nuevo. Lucía entró sin tocar la puerta. El informe trimestral está listo, dijo, dejando una carpeta sobre su escritorio. ¿Y los resultados?, preguntó él, aunque su sonrisa ya insinuaba que lo sabía. Excelentes. La compañía recuperó un 25% de su valor y nuestros nuevos contratos con Europa del Este ya están activos. Alejandro asintió, cruzando los brazos. Increíble. Si me hubieras dicho hace unos meses que íbamos a lograrlo, no te habría creído. Lucía sonrió. Ni yo. Pero supongo que eso pasa cuando uno deja de sobrevivir y empieza a construir. Él la observó con atención. En su forma de hablar había algo que lo inspiraba. Había cambiado, sí, pero no en esencia. Seguía siendo la misma mujer que aquella noche decidió ayudar a un desconocido. ¿Has pensado en tomarte unos días de descanso?, preguntó él. ¿Descanso?, rió suavemente. No sé cómo se hace eso. Yo tampoco, admitió él. Pero podríamos aprender juntos. Lucía levantó una ceja, divertida. ¿Eso fue una invitación? Depende. ¿Aceptaría si lo fuera? Ella fingió pensarlo. Tal vez. Si el destino lo aprueba. No le preguntes al destino, respondió él con una sonrisa. El destino siempre llega tarde. Esa noche, la empresa celebró una cena privada para conmemorar su recuperación. El restaurante estaba decorado con luces cálidas y mesas elegantes. Alejandro subió al pequeño escenario para dar unas palabras. Hace meses, todos pensamos que esto era el final, dijo frente a su equipo. Pero hoy puedo decir con orgullo que estamos más fuertes que nunca. Hizo una pausa, mirando a Lucía, que lo observaba desde una mesa cercana. No solo recuperamos datos, sino algo más importante: confianza. Y esa lección no vino de los números, sino de una persona que nos recordó que el valor está en lo que hacemos cuando nadie cree en nosotros. Los aplausos llenaron la sala. Lucía sonrió, intentando disimular la emoción. Cuando Alejandro bajó del escenario, ella lo esperaba con una copa de vino. Te salió bastante bien, dijo en tono de broma. ¿Solo bastante? Esperaba al menos un excelente. El excelente vendrá cuando te acostumbres a agradecer sin mirar un guión, replicó ella, riendo. Alejandro dejó su copa sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia ella. Gracias, dijo con voz suave. ¿Por quedarte? Lucía sostuvo su mirada. No me quedé por la empresa, Alejandro. Me quedé porque vale la pena ver en lo que te estás convirtiendo. Por un segundo,
el ruido del lugar se desvaneció. Solo estaban ellos dos, mirándose como si el resto del mundo no existiera. Días después, el ambiente en la empresa se volvió más tranquilo. Los rumores de sabotaje habían desaparecido y las nuevas contrataciones fortalecían las áreas debilitadas. Lucía, ahora directora de seguridad, tenía su propia oficina. Pero pasaba gran parte del tiempo en la de Alejandro, revisando estrategias o compartiendo café mientras discutían ideas. Una tarde, mientras revisaban documentos, él la miró con curiosidad. «Nunca te pregunté algo. ¿Por qué aceptaste quedarte?» Lucía lo pensó un momento antes de responder. «Porque sentí que esta vez podía hacer las cosas bien. En mi anterior trabajo me importaban los sistemas, no las personas. Aquí es distinto». «¿Y qué cambió?» Ella lo miró con una sonrisa tranquila. «Supongo que conocí a alguien que me hizo creer que la gente también puede reiniciarse, igual que las máquinas». Alejandro la observó en silencio. «Yo también reinicié mi vida contigo», dijo finalmente. «Y no pienso apagarla otra vez». Lucía se rió bajando la vista. «Eres peor que un poeta frustrado». «Y tú peor que una hacker romántica», bromeó él. Ambos rieron. Era fácil hablar así. Ya no había jerarquías, solo dos personas que habían pasado por la tormenta y habían aprendido a confiar. Un viernes por la tarde, Alejandro la invitó a caminar por el muelle, lejos de los trajes y los informes. Lucía aceptó. El aire salado y el reflejo del agua les devolvían algo que la rutina había borrado: calma. ¿Recuerdas la primera vez que te vi?, preguntó él mientras caminaban. «Pensé que eras parte del servicio de limpieza». Lucía sonrió. «Y técnicamente lo era. Pero tú estabas tan perdido que no te diste cuenta de que el verdadero desastre no estaba en el suelo, sino en tus sistemas». «Y en mi cabeza», añadió él. «Eso no lo dije yo». Caminaron un rato en silencio, disfrutando del viento. Luego Alejandro se detuvo. «No sé si te lo he dicho, pero contigo aprendí que las segundas oportunidades existen». «Y yo contigo», dijo ella, mirándolo. «Porque me diste una cuando ya nadie lo hacía». El silencio volvió, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que dice más que las palabras. Alejandro tomó aire y, con una voz serena, añadió: «Lucía, no quiero seguir llamándote mi empleada, ni mi directora, ni mi salvadora. Quiero que seas algo más». Ella lo miró sorprendida. «¿Algo más?». «Mi compañera», dijo simplemente. Lucía sonrió, bajando la mirada. «Eso suena peligroso». «Lo es», admitió él. «Pero vale el riesgo». Ella lo observó unos segundos antes de responder. «Entonces habrá que aprender a mezclar los riesgos con los sentimientos». Alejandro dio un paso hacia ella. «Me parece un buen trato». El viento movió su cabello, y por un instante, todo alrededor pareció detenerse. Cuando ella levantó la vista, él ya estaba lo bastante cerca como para que no hiciera falta decir nada más. Las semanas siguientes confirmaron lo que ambos ya sabían: su relación era inevitable. No necesitaban esconderlo, su conexión era evidente en la forma en que se entendían sin palabras. Lucía seguía siendo tan profesional como siempre, pero Alejandro notaba que su mirada se suavizaba cada vez que coincidían en los pasillos. Y él, el empresario que antes solo vivía para su trabajo, descubrió que por primera vez tenía una razón para salir de la oficina. Una noche, mientras revisaban juntos los últimos reportes financieros, la luz del atardecer entraba por la ventana. Lucía se levantó para cerrar las persianas, y Alejandro la observó en silencio. «¿Qué miras?», preguntó ella sin girarse. «El milagro más improbable que me pasó», respondió él. Lucía rió, pero sus ojos se llenaron de brillo. «Entonces estamos empatados, porque tú fuiste el mío». Alejandro se acercó despacio. «¿Te das cuenta de que sin ti, nada de esto existiría? Sin ti, nadie me habría dado la oportunidad de demostrar quién era», dijo ella. Sus miradas se encontraron una vez más. Y aunque el reloj marcaba el final de la jornada, para ellos era el comienzo de algo completamente nuevo.
Al día siguiente, el edificio amaneció lleno de flores. Era el aniversario de la fundación de Mendes Global Systems. En el acto central, Alejandro subió al escenario y, frente a todos los empleados, dijo con voz firme: Hoy no celebramos el éxito de una empresa. Celebramos el valor de quienes no se rinden, de los que siguen trabajando incluso cuando todo parece perdido. Su mirada buscó a Lucía entre la multitud. Ella sonreía desde el fondo del auditorio, aplaudiendo. Porque a veces, continuó Alejandro, las verdaderas revoluciones empiezan con una sola persona que decide no mirar hacia otro lado. Los aplausos fueron atronadores. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa noche, mientras apagaban las luces del salón principal, Alejandro se acercó a ella. Gracias por recordarme que todo puede comenzar de nuevo, dijo. Gracias por creerlo, respondió ella. Caminaron juntos hasta la salida. Afuera, las luces de Hamburgo se reflejaban sobre el pavimento húmedo. Por fin, después de tanto caos, los dos entendieron que no se trataba de salvar una empresa o una reputación. Se trataba de salvarse el uno al otro. El invierno llegó a Hamburgo trayendo un aire fresco y limpio que cubría los edificios con un brillo tenue. Desde lo alto del piso 40, Alejandro observaba la ciudad envuelta en luces. La empresa vivía su mejor momento, nuevas sedes, contratos internacionales y una reputación restaurada. Pero lo que realmente lo hacía sonreír no eran los logros empresariales. Era lo que venía después del trabajo, las conversaciones con Lucía, las caminatas al atardecer, las risas que llenaban los silencios que antes eran insoportables. Lucía se había convertido no solo en la mente detrás de la nueva seguridad digital de Mendes Global Systems, sino también en el corazón de su vida. A veces, Alejandro pensaba que el destino había tenido un sentido del humor extraño al ponerla frente a él aquella noche, vestida con un uniforme de limpieza, mientras él, un empresario arrogante y agotado, veía su mundo derrumbarse. ¿Sigues trabajando a esta hora?, preguntó ella desde la puerta, rompiendo sus pensamientos. Alejandro se giró y sonrió. Te iba a preguntar lo mismo. Solo vine a recordarte que mañana tenemos la presentación con los nuevos inversionistas, dijo ella, dejando una carpeta sobre el escritorio. No te preocupes. Me lo recordarás otra vez en la mañana, como siempre, respondió él, acercándose. Lucía sonrió, divertida. Alguien tiene que mantenerte en orden. No sé si eso es una queja o una promesa. Un poco de ambas, replicó, riendo. Alejandro la miró por un momento, en silencio. Luego, con voz más baja, añadió. Hace un año, en esta misma oficina, pensé que lo había perdido todo. Y ahora, todo lo que tengo vale la pena solo porque estás aquí. Lucía lo observó con ternura. No digas eso. Te lo ganaste. Solo necesitabas recordar quién eras. Y tú fuiste quien me lo recordó, dijo él. Ella bajó la mirada, intentando ocultar la emoción. Alejandro tomó su mano con suavidad. Lucía, hay algo que quiero mostrarte. Ven conmigo. La llevó hasta el ascensor privado. Bajaron al nivel subterráneo, donde antes se encontraba el viejo servidor central que ella había reparado aquella primera noche. Cuando las puertas se abrieron, el espacio estaba completamente transformado, un laboratorio moderno, con equipos nuevos y una placa en la entrada que decía Centro de Innovación Lucía Herrera. Lucía se quedó sin palabras. ¿Qué es esto? El nuevo corazón de la empresa, respondió él. Y lleva tu nombre porque, sin ti, nunca habríamos vuelto a latir. Ella sonrió con incredulidad. No debiste hacerlo. Sí debía. No es un regalo, es un reconocimiento. Lucía caminó por el lugar, tocando los escritorios nuevos, los monitores brillantes, los servidores impecables. Es increíble, murmuró. Y pensar que hace un año limpiaba este mismo piso. Alejandro se acercó. Las vueltas que da la vida, ¿no? Ella asintió, aún conmovida. Gracias. Pero no solo por esto, sino por creer en mí cuando ni yo misma podía hacerlo.
Gracias a ti por enseñarme que los verdaderos milagros no llegan en los tratos millonarios, sino en las personas correctas. Por un instante, los dos quedaron frente a frente, envueltos en la luz blanca del laboratorio. El silencio se volvió íntimo, inevitable. Alejandro acarició su mejilla. ¿Puedo confesarte algo?, susurró. Lucía sonrió, apenas. Creo que ya sé qué vas a decir. Aún así, necesito hacerlo. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Lucía lo miró con sorpresa. Alejandro. Él la abrió. Dentro, un anillo sencillo, de oro blanco, brillaba bajo la luz del laboratorio. No quiero que esto sea solo el lugar donde empezó nuestra historia, dijo él con voz firme. Quiero que sea también donde empiece nuestra vida juntos. Lucía se llevó una mano al pecho, sin poder hablar. No hace falta que respondas ahora, añadió él. Solo quería que supieras que no busco que te quedes por gratitud o compromiso. Quiero que te quedes porque me elegiste. Lucía respiró hondo, conteniendo las lágrimas. Ya te elegí hace mucho, dijo finalmente. Solo no te habías dado cuenta. Alejandro sonrió, aliviado, y ella extendió su mano. Él deslizó el anillo en su dedo con cuidado. No hicieron falta más palabras. Se abrazaron, sintiendo que aquel momento era el cierre perfecto para todo lo vivido. Semanas después, la noticia del compromiso recorrió toda la empresa. Los empleados celebraban como si fuera un triunfo propio. El ambiente era alegre, esperanzador. Durante una reunión general, Lucía habló por primera vez frente a todos. Cuando llegué aquí, nadie sabía quién era yo, dijo, con voz firme. Ni yo lo sabía. Pero esta empresa me dio una oportunidad y me enseñó que el trabajo más humilde puede cambiar el destino de muchos, si se hace con el corazón. Los aplausos resonaron en todo el salón. Alejandro la miraba desde el fondo, orgulloso. Esa tarde, en la terraza del edificio, los dos contemplaban el atardecer. Lucía apoyó su cabeza en su hombro. ¿Crees que algún día deje de parecer un sueño?, preguntó. Si es un sueño, no quiero despertar nunca, respondió él. Ella rió suavemente. Típico de ti. Siempre con una frase lista. No es una frase, dijo él, girando hacia ella. Es la verdad. El viento soplaba con suavidad y el sol se hundía detrás de los rascacielos, tiñendo el cielo de naranja. Alejandro tomó su mano. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti? ¿Mi paciencia?, bromeó ella. Tu fe. Nunca dudaste, incluso cuando todo parecía imposible. Lucía lo miró con ternura. ¿Y tú aprendiste a creer otra vez? Supongo que eso nos hace un buen equipo. El mejor, respondió él. Se quedaron en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una. Por primera vez, Alejandro no pensaba en cifras, ni en contratos, ni en competencia. Solo en ese instante perfecto. Esa noche, al salir del edificio, Alejandro se detuvo un momento frente al logo iluminado de la empresa. Mandas Global Systems brillaba más que nunca, pero él sabía que el verdadero éxito no estaba allí, sino en la mujer que caminaba a su lado. Lucía lo tomó del brazo. ¿Listo para irnos? Listo, respondió él. Aunque, siendo sincero, no quiero ir a ningún otro lugar que no sea contigo. Ella lo miró divertida. Entonces tenemos un trato, donde yo vaya, tú vienes. Prometido. Y juntos caminaron hacia el coche, mientras una ligera llovizna comenzaba a caer sobre la ciudad. No se apresuraron, dejaron que la lluvia los alcanzara. Habían aprendido que los finales felices no llegan por suerte, sino por esfuerzo, lealtad y segundas oportunidades. Y así, entre risas, lluvia y promesas, Alejandro Méndez y Lucía Herrera cerraron un capítulo que había comenzado con un desastre, pero terminó siendo una historia sobre redención, confianza y amor. Porque, a veces, los milagros no vienen del cielo, sino de las personas que deciden quedarse cuando todo se derrumba. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal,
dejar en los comentarios qué fue lo que más te emocionó de esta historia y califica esta historia del 0 al 10. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias que nos recuerdan que incluso en los peores días, siempre hay una segunda oportunidad.